Estamos grabando ya. Es muy importante analizar el eje Rahu-Ketu en la carta Navamsha. ¿Por qué se considera importante? Porque este eje nos permite ver hasta dónde uno puede llegar en las uniones, hasta qué número de uniones uno puede tener en esta vida. Se dice que aquella persona que nace con Ketu en la casa 1, Rahu en la casa 7 en la carta Navamsha, se dice que la persona solo tendrá una unión en su vida, solo una unión. Pero vamos a explicar por qué. Según se explica, este principio se relaciona. Rahu y Ketu son planetas que eclipsan. Rahu y Ketu son planetas que eclipsan. Pero para ello debemos conocer cómo se clasifican las diferentes uniones. Por ejemplo, aquí vemos en la carta Navamsha, se observa la primera unión se ve en la casa 7, la primera unión. Después se cuenta 8 casas desde la casa 7. Y la segunda unión se ve en la casa 2, porque sería la 8 de la 7. La tercera unión se ve en la casa 9, porque sería la 8 de la 2. ¿Por qué la 8? Porque tiene que morir un matrimonio. Puede ser una muerte figurada o puede ser una muerte literal. O mueren los sentimientos o muere la pareja, uno de dos. Entonces, por eso se aplica la casa 8. La cuarta unión se ve en la 8 de la 9, que sería la 4, la cuarta unión. La quinta unión sería la casa 8 de la 4, sería la 11 y así por el estilo. Uno continúa de 8 en 8 y da toda la vuelta en el zodiaco. El principio es ver en la carta Navamsha, pero para esto hay que corregir la carta Navamsha. No hay que fiarse. Si existe un error de 13 grados 20 minutos en la hora de nacimiento, la carta Navamsha cambia completamente. A veces uno nace cuando el ascendente puede cambiar a los 5 minutos, o a veces uno nace en un momento donde el ascendente en la carta Navamsha puede cambiar después de 2 minutos. Depende. La carta Navamsha, el ascendente es muy sensible, pero para esto se necesita corregir la hora de nacimiento. Una vez que ha sido corregida la hora de nacimiento, ya se puede individuar fácilmente. El principio es el siguiente. Uno, en la carta Navamsha, hay que ver las posibles uniones que uno puede tener. Uno tiene que hacer esto en la carta Navamsha. Marcar la casa 7, que sería el primer matrimonio. Marcar la casa 2, que sería el segundo matrimonio. Marcar la casa 9, que sería el tercer matrimonio. Marcar la casa 4, que sería el cuarto matrimonio. Marcar la casa 5, que sería el quinto matrimonio. Marcar la casa 6, que sería el sexto matrimonio, y así por el estilo. Se dice que uno haciendo este tipo de clasificación hay que ver en qué unión se toca a Rahu y Ketu. En qué unión se toca a Rahu y a Ketu. Se dice que la unión que toca Rahu, en esa unión es donde uno termina de unirse y ya no vuelve a casarse más.
Se dice que esa sería la unión que indica la última unión, y después de esa unión se produce la muerte de la persona. Ya Dios no le permite unirse más. Un ejemplo, supongamos que una persona nace en la carta Navamsha con Rajo en la casa 4. Nace con Rajo en la casa 4, Keto en la casa 10. ¿Ok? Entonces se hace esta clasificación. La primera unión será casa 7, la segunda unión será casa 2, la tercera unión será casa 9, la cuarta unión será la casa 4. Y ahí está Rajo. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Que la persona solo se va a unir 4 veces. Y de ahí ya no va a pasar. Hasta ahí nomás queda. Por eso el principio es, si una persona nace con Rahu en casa 7 y Keto en el ascendente, la persona va a tener solo una unión, porque efectivamente se produce la primera unión y ahí está el eje Rahu-Keto y ya no le permite tener otra unión. Rahu es el que eclipsa, hasta ahí nomás, se dice que hasta ahí nomás uno llega y ya no va a tener más uniones. Este principio es para ver qué tipo de uniones puede, hasta dónde uno puede llegar, hasta el punto donde uno puede, a veces la única forma de poder pasar esa unión, si la siguiente unión, en la siguiente unión, supongamos, se dice, el principio es que Rahu es el que bloquea o indica la última unión, pero si en la siguiente unión está Júpiter, o está Mercurio, eso significa que la siguiente unión, si logra unirse, será una gran bendición, una gran bendición. Entonces hay que ver si se produce eh, esta condición en la carta Navamsha. Solo Júpiter y Mercurio son capaces de hacer que la persona pueda atravesar a Rahu, que pueda pasar a Rahu. Solo Júpiter y Mercurio son los únicos planetas. Si está Venus, la Luna, no. Solo Júpiter y Mercurio son los únicos planetas que pueden hacer que una persona pase a Rahu y a Ketu. Supongamos, ¿no?, que esta persona tiene, ¿no?, tiene a Rahu en la casa 4. Esto significa técnicamente que la persona solo tendrá 4 uniones, porque llegó a Rahu, que está en casa 4, que sería la cuarta unión, llegó ahí y ya no puede pasar más. Pero si en la casa 11 tuviera Júpiter, o si en la casa 11 tuviera Mercurio, entonces ahí sí puede pasar una unión y podría tener un quinto matrimonio. Y ese quinto matrimonio sería una bendición para la persona, una gran bendición. ¿Qué sucede si, por ejemplo, si Júpiter estuviera en la tercera unión y Rahu está en la cuarta unión? Entonces la tercera unión será una gran bendición, pero la presión del destino puede hacer que la persona pueda entablarse en una cuarta unión, y esa cuarta unión será terrible. Usualmente las uniones dependen mucho también de Venus y del UL. Entonces vamos a considerar estos factores también, Venus, el UL. Entonces aquí podemos ver si la persona, si uno aplica este principio, es para ver si la persona puede, cuántas uniones puede tener, ¿no?, cuáles son las características principales de las uniones. Y si analizamos aquí, por ejemplo, aquí vemos, en cambio, en la carta, acá hay un ejemplo, en la carta Rashi podemos analizar también los,
diferentes ULs. Todos nosotros podemos tener varios ULs. El UL principal indica el primer matrimonio, pero esto se llamaría como UL1, podríamos decir. Pero la casa 8 desde el UL sería el UL2. La casa 8 del UL sería el segundo matrimonio. La casa 8 del UL2 sería el UL3, sería el tercer matrimonio. Esto se analiza en la carta Rashi. En la carta Rashi se analizan los ULs. En la carta Navamsha no, en la carta Rashi se analizan los ULs. Uno también debe hacerse una lista de los diferentes ULs, cuáles son los posibles ULs. Por ejemplo, si vemos que el UL está en Aries, el primer UL, el primer matrimonio, el segundo UL va a caer en Escorpio, que sería el segundo matrimonio, sería la 8 desde el primer UL. El tercer matrimonio será en la casa 8 de Escorpio, sería Géminis, el tercer matrimonio. El cuarto matrimonio sería la casa 8 de Géminis, que sería Capricornio, sería el cuarto UL. Y el quinto matrimonio sería la casa 8 de Capricornio, sería Leo, que este sería el quinto matrimonio, el quinto matrimonio. Entonces hay que ver cuáles son los planetas que se ubican en cada UL. Ahí uno ya puede tener una idea de cómo será ese matrimonio. Si el primer UL está Júpiter, será un poco difícil de separarse de esa unión. Pero si está Rahu, entonces uno se separa. En el primer UL, si hay un maléfico, ese UL no es fuerte, entonces uno se separa. Entonces hay que ver cómo está el segundo UL, si hay benéficos o maléficos. Entonces usualmente cuando el UL está con planetas benéficos, significa que esa unión es donde va a crear satisfacciones. Ese matrimonio puede crear satisfacciones. Pero a veces hay que saber mezclar entre la carta Rashi y la carta Navamsha. La carta Rashi y la carta Navamsha son importantes. Supongamos que en la carta Navamsha vemos que Mercurio está en conjunción a Rahu. Sabemos que Rahu es podríamos decir, el que produce, el que bloquea las uniones, el que bloquea las uniones. Vemos que se dice que una persona que nace con Rahu en casa 7 y Mercurio en casa 1 solo va a tener una unión. Pero eso es en caso que Rahu esté solo, no tenga ningún planeta. Pero ¿qué sucede si Rahu está en casa 7 en conjunción a otro planeta? Supongamos un ejemplo hipotético. Tenemos a Rahu en conjunción a Mercurio, ¿no? Rahu en conjunción a Mercurio. Y en la carta Rashi tenemos que ver este Mercurio a qué tipo de unión pertenece. Entonces se hace el primer UL, está en Libra, no, en Aries, el segundo UL está en Escorpio, el tercer UL está en Géminis en conjunción con Mercurio. ¿Esto qué cosa significa? Esto significa debido a que Mercurio está relacionado con la tercera unión y en la carta Navamsha Mercurio está haciendo conjunción con Rahu, eso significa que la persona solo tendrá tres matrimonios, tres uniones. Esta es otra forma de ver las diferentes uniones, Se puede ver en la carta, solo en la carta Navamsha, el eje Rahu-Ketu, pero hay que ver con qué planeta se encuentra Rahu, si Rahu está solo o está con algún planeta en la carta Navamsha. Y automáticamente si está con un planeta hay que ver ese planeta en qué tipo de unión se encuentra.
el planeta que hace asociación con Rahu en la carta Navamsha. Entonces, sí, puede ser un poco confuso al inicio, pero son principios muy puntuales para determinar las diferentes uniones que se puedan presentar. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Hay que ver Venus, hay que relacionar ahora Venus con el UL, hay que relacionar a Venus con el UL, hay que relacionar estos dos factores, son importantes. Por ejemplo, si el UL está en una buena posición de Venus, eso significa que la persona está muy enamorada. Pero si el UL está en una mala posición de Venus, eso significa que la persona no ama a su pareja. Entonces es muy simple. Entonces hay que ver Venus, se usa como punto de referencia. Venus como punto de referencia. Cómo se crea. Supongamos que el primer UL está en una casa maléfica desde Venus. Eso significa que no hay una... en el primer matrimonio no hay amor. Si el UL está en una casa maléfica, por decir, está en casa 8 desde Venus, eso significa que en el primer matrimonio no hay amor. Pero si supongamos que el UL2 está en una casa angular desde Venus, eso significa que la persona amará a esa segunda unión, a ese segundo matrimonio. O supongamos que el UL3, que sería la tercera unión, está en una buena posición de Venus natal. Eso significa que la persona va a tener mucho amor, mucho afecto por el tercer matrimonio. Entonces aquí hay que ver el UL, si el UL1 está en una buena posición de Venus o una mala posición de Venus, o el UL2 está en una buena posición de Venus o una mala posición de Venus. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta que si se van a producir uniones amorosas o no, si se van a producir uniones amorosas o no. Otra característica importante es ver, otro principio importante es ver las diferentes uniones desde Venus. Venus indican uniones más superficiales, es como el A7. Venus indican uniones pasajeras. Entonces se pone como punto de referencia a Venus. Se pone como punto de referencia a Venus. Acá se está mezclando las diferentes uniones que produce Venus con el UL. Acá hay otro principio, se dice, la casa 7 desde Venus indica la primera unión, superficial, o sea, ahí no hay matrimonio, son uniones superficiales. La casa 2 desde Venus indica la segunda unión superficial. La casa 9 sería la tercera unión superficial. La casa 4 sería, desde Venus, sería la cuarta unión superficial. Y la casa 11 sería la quinta unión superficial, desde Venus. Uno debe ver cuáles son los planetas. Uno incluso puede preguntar, supongamos, si uno tiene Marte en la casa 7 de Venus, la primera pareja será un poco agresiva, un poco violenta. Si tiene Júpiter en la casa 2 de Venus, significa que la segunda pareja puede ser un poco gordita, un poco intelectual, un poco religiosa. Si por ejemplo Rahu está en la casa 8, no, en la casa 9 desde Venus, eso significa que la tercera unión será o un extranjero, será una persona que tiene problemas psicológicos o se intoxica o está lleno de tatuajes. Entonces, hay que ver cuáles son los planetas que se encuentran en las diferentes uniones que se producen desde Venus, pero son superficiales, son superficiales. Se dice que aquella unión que toca el UL
esa unión se puede volver más fuerte, más seria, más formal. Puede terminar en matrimonio. Un ejemplo, aquí vemos que la primera unión, esta persona tiene, hay que ver dónde está Venus y hay que ver dónde está el UL y hay que ver qué unión pertenece este UL. Entonces, si Venus está en Libra, no, Venus está en Aries y el UL está en Cáncer, entonces tenemos que ver este UL qué tipo de unión es desde Venus. La primera unión se ve en la casa 7, no hay nada. La segunda unión se ve en la casa 2 de Venus, la tercera unión se ve en la casa 9 de Venus y la cuarta unión se ve en la casa 4 de Venus y ahí está el UL. Si el UL está ahí, eso significa que la cuarta unión se vuelve muy seria, la cuarta unión hay mucho amor, en la cuarta unión se puede producir un matrimonio. Si el UL estuviera en la casa 2 desde Venus, eso significa que la segunda unión se vuelve seria, se vuelve candidato a un matrimonio. Si la tercera, si la primera unión, mejor dicho, si el UL está en la casa 7 de Venus, eso significa que la primera unión ya se quiere volver un matrimonio. Entonces es muy importante ver estos principios. Vamos a hacer un curso donde podríamos llamarlo el segundo nivel de compatibilidad, donde se analiza en detalles, con más casos, con más casuísticas sobre las el análisis del UL, el análisis de Venus, el análisis de las diferentes uniones, porque aquí en esta área de la astrología se necesita hacer más estudios, más estadística para que ustedes puedan comprender, pero al menos ya están teniendo una idea de cómo se pueden determinar las diferentes uniones dentro de la vida de una persona. Es muy importante corregir la carta Navamsha y una vez que ya se corrige la carta Navamsha, ahí ya uno ya puede interpretar el karma que una persona puede tener en diferentes uniones. En diferentes uniones. Entonces esto lo podemos profundizar más en detalle en otro nivel de astrología y compatibilidades, analizando en más detalle los arudas. Hay muchos principios que he omitido sobre el UL-AL porque algunos de ustedes todavía no manejan muy bien los arudas. Entonces, para evitar las confusiones, solamente les estoy dando estos principios básicos. Entonces, ahora vamos a analizar el principio de Vivaja. Esto es simple. Vivaja significa, habíamos dicho, fuera del lugar, lejos. Es muy importante cuando uno va a contraer matrimonio. Mientras más alejada sea la familia, más alejadas sean los linajes, más alejados sean los parientes, es más favorable. Eso es Vivaja. Hay que buscar fuera. Mientras más distantes sean los linajes, entonces existe, hace poco he escrito un artículo de, ¿no?, los gotras y los linajes. Ahí ustedes pueden ver la importancia de Vivaja, donde mientras más lejos es la pareja, los hijos nacen más fuertes, ¿no? Entonces, y no se transmiten enfermedades genéticas a los hijos. Mientras más lejos sean las sangres, los linajes, es mucho mejor. Entonces, aquellas personas que se casan entre parientes, entre familiares, entonces tienen la tendencia a dañar los genes. Entonces, esto no es recomendable. Los sabios no lo recomiendan.
Entonces, si uno quiere tener hijos fuertes, hijos vitales, hijos con mucha energía, las sangres, los linajes tienen que ser muy lejanos. Mientras más lejanos sean, los hijos son fuertes y no débiles. Entonces, esto, sí, lean el artículo que he escrito de Gotras y linajes. Muy interesante ese artículo. Ahí también estamos explicando cómo uno se da cuenta si con la pareja uno tendrá hijos o no. Entonces, este principio también se analiza si uno tendrá hijos o no con la pareja. Es muy simple, la casa 7 indica el Shivalinga, la casa 7 del hombre con la casa 7 de la mujer, indica el Linga y el Yoni. Si el regente de la casa 7 y el regente de la casa 7 de la mujer y el regente de la casa 7 del hombre, ¿no?, se encuentran en casas angulares o trinos mutuamente, favorece el nacimiento de los hijos. Favorece el nacimiento de los hijos. Este es un caso típico de que los linajes pueden continuar. En cambio, si el regente de la casa 7 del hombre con el regente de la casa 7 de la mujer no se encuentran en casas trinos, se encuentran en casas maléficas o ejes maléficos, hay problemas. Hay problemas para que los hijos nazcan. Pero uno puede tener hijos, pero no puede vivir con la persona. A veces hay casos de personas, de parejas que se unen, tienen hijos, pero la mujer se queda madre soltera, se queda con el hijo y el hombre se va y abandona a la mujer. Entonces, pudieron tener compatibilidad de lingas, pero no tuvieron compatibilidad de gotras. Entonces, aquí hay que, muy importante, analizar la compatibilidad del Shiva Linga y la compatibilidad de los gotras. La compatibilidad de los gotras hacen que la unión se produzca una unión a nivel de familia. Esto se relaciona también con la compatibilidad de ejes a nivel de ascendente. Cuando hay compatibilidad de ejes a nivel de ascendente y al mismo tiempo compatibilidad de gotras, esto significa que la pareja se une y pueden crear una familia, pueden vivir juntos como una familia. Pero si no hay compatibilidad de gotras, eso se vuelve difícil. Entonces pueden tener hijos, pero a veces estos hijos no producen la unión, no producen la unión. Entonces, la compatibilidad de los Shiva Lingas es muy importante. Es simple este principio, ver el regente de la casa 7 del hombre con el regente de la casa 7 de la mujer. Si hay, si hay, si se encuentran ejes positivos, casas angulares o trinos, entonces nacen hijos. Pero si se encuentran en ejes negativos, los hijos no nacen. En cambio, aquí podemos observar los gotras, hay que ver cuáles son los planetas que influyen sobre la casa 2. Si los planetas que influyen sobre la casa 2 del hombre también están influyendo los mismos planetas sobre la casa 2 de la mujer, entonces acá significa que hay compatibilidad de gotras. Compatibilidad de gotras. Aquí en este caso vemos Venus, está en la casa 4, no, en la casa 2, Venus. La casa 2 cae en el signo de Sagitario, Júpiter es el regente, Venus ocupa la casa 2, Saturno y la Luna lanzan un aspecto, o mejor dicho, sí, están en Rashi Drishti con Venus. Entonces, en el caso del hombre, observamos que Venus, Júpiter, Saturno y Luna están influenciando la casa 2. Entonces, la esposa, la mujer, debería tener estos mismos planetas también influenciando su casa 2, o al menos uno de estos planetas influenciando su casa 2.
Y efectivamente, la mujer ha nacido con el ascendente Sagitario y la casa 2 está en el signo de Capricornio, que está regido por Saturno, y Saturno pertenece a la lista del hombre. No solo eso, sino que la Luna y Júpiter lanzan aspectos a la casa 2. ¿Esto qué significa? Que los mismos planetas, tanto del hombre, que influyen sobre la casa 2, también algunos planetas influyen sobre la casa 2 de la mujer. Entonces, si esto sucede, se activa compatibilidad de Gotras. Eso significa que tanto el hombre como la mujer pueden unirse y pueden vivir, crear una familia juntos. Entonces, es muy importante este principio que se debe considerar. Por otro lado, es muy importante analizar también la casa 9, las casas Dharma. A veces se ha visto que hay personas que nacen con maléficos en casa 1, casa 5 o casa 9. Personas que nacen con maléficos en casa 1, casa 5 o casa 9, se les puede bloquear el Dharma. Entonces, ¿qué cosa significa el Dharma? El Dharma es la función natural, la función intrínseca de un elemento. Sabemos que el Dharma del fuego es dar luz y calor. Uno no puede quitar eso al fuego. Uno nunca verá un fuego frío, uno nunca verá un fuego oscuro. El fuego, su dharma es dar luz y calor. ¿Cuál es el dharma del alma espiritual? El dharma del alma espiritual es servir, ser sirviente. Cuando el alma espiritual está canalizada a la parte espiritual, se dice que está en su posición constitucional. Si el alma espiritual está inclinada a servir a Dios, se dice que está en su posición constitucional. En cambio, si el alma espiritual sirve a las cosas temporales, eso termina con la muerte. Entonces hay diferentes niveles de dharma. ¿Cuál es el dharma del ser humano? El dharma del ser humano es usar la inteligencia. Ese es el dharma del ser humano. ¿Cómo se determina si el ser humano tiene un dharma fuerte o un dharma débil? Es muy simple. Si el hombre o el ser humano sigue más sus instintos, significa que tiene un dharma débil. En cambio, si usa la inteligencia, tiene un dharma fuerte. Entonces, todo lo que se encuentra dentro de este mundo tiene una función, tiene un dharma. Del mismo modo, el hombre, ¿cuál es el dharma natural del hombre? El dharma natural del hombre es proteger la familia, educar a los hijos, dar profesión y religión a los hijos. ¿Cuál es el dharma natural de una mujer? El dharma natural de una mujer es ser protegida, casarse, tener hijos y ayudar a crecer a los hijos. Ese es el dharma natural de una mujer. Pero a veces se dice que cuando una persona nace con estos planetas maléficos en estas casas, se dice que el dharma se bloquea. El dharma se bloquea. Se producen algunas condiciones, prácticamente se producen tres condiciones aquí. Si una persona nace con planetas maléficos en la 9, 1 o 5, esto significa que el dharma natural se puede bloquear en tres condiciones. La primera, la persona quiere casarse, quiere tener hijos, pero no van a haber personas disponibles. Y se queda sola la persona. La segunda condición es, si la persona logra casarse, logra tener hijos, pero estos maléficos están en la 9, 1 y 5, eso significa que van a haber
eventos que van a bloquear ese dharma natural. Van a haber eventos que van a crear una situación donde la persona va a tener que divorciarse, la persona va a tener que separarse, va a tener que alejarse de los hijos, va a tener que eh, distanciarse de su función natural. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición se vuelve estilo de vida. Estilo de vida, la persona piensa en su cabeza y dice, no, ¿para qué me voy a casar? Yo estoy bien así, no una pareja nada más de vez en cuando y ya yo me siento muy bien. Solo, sin hijos, sin matrimonio, sin nada. Se vuelve estilo de vida. Entonces, usualmente personas que nacen con planetas en la 9, 1 y 5 se les bloquea el Dharma natural y llegan hasta 40, 50 años y no se casan o no tienen hijos. Entonces se les bloquea el Dharma. Y para ello, los sabios recomiendan que hay que usar algunas piedras. Algunas piedras. Se dice que los planetas sátvicos son aquellos que pueden ayudar a desbloquear ese Dharma natural que está bloqueado. Entonces, si Saturno, sobre todo aquí se usan los maléficos, Saturno, Marte, Rahu y Ketu son los planetas maléficos. Si están en casa 9, 5, 1, si es Saturno, uno debe usar un rubí. Si es Marte, uno debe usar una perla. Y si es Júpiter, o mejor dicho, si es Rahu Ketu, uno debe usar un zafiro amarillo. Un zafiro amarillo. Entonces, estos son los planetas los planetas sátvicos pueden ayudar a neutralizar a estos maléficos usando estas piedras. Usando estas piedras. Claro, hay un dedo específico que se debe usar, hay un momento donde se debe usar, hay momentos específicos que se deben considerar para usar los diferentes remedios. Se usan mujurtas aquí. Por otro lado, vemos, este punto es muy importante, la compatibilidad de Rayu. Se dice que aquí es muy importante considerar de todas las compatibilidades, de todos los principios que hay, nunca hay que omitir esta compatibilidad, Rayukuta. Porque en esta compatibilidad uno puede ver cuáles serán los problemas más marcados en la relación pareja. ¿Cuáles son los problemas más marcados en la relación pareja? Esto es muy importante. Este tipo de principio no se debe evitar, se debe considerar siempre en una relación pareja. Porque hay que ver en qué áreas. Aquí vemos que se analiza el nakshatra dispositor de la, de la luna con el nakshatra expositor del hombre con el nakshatra expositor de la mujer. ¿Qué tipo de relación se produce? Aquí vemos que hay 5 deidades, Ganesh, Surya, Vishnu, Durga y Shiva. Se dice que si en la relación pareja se produce una unión Surya o Vishnu, se debe insistir en la relación pareja de no casarse, de no contraer matrimonio, porque genera efectos muy negativos, muy inauspiciosos.
Surya y Vishnu. Puede ser Ganesh, si la compatibilidad cae en Ganesh, bueno, no hay ningún problema, se puede sobrellevar. Si la compatibilidad cae en Durga Shiva, también se puede sobrellevar, se puede producir el matrimonio. Pero si la relación pareja cae, la compatibilidad cae en Surya, en Vishnu, no. Se tiene que incentivar a la pareja a que no contraigan matrimonio. Se les debe decir de no contraer matrimonio, porque puede crear problemas serios. Entonces vamos a interpretar qué cosa significa cada compatibilidad. Por ejemplo, si en la compatibilidad, después vamos a explicar los principios, cómo analizarlos. Si en la compatibilidad se produce el resultado de Raju Kuta, se produce Ganesh, sale como Ganesh, el compatible. Eso significa que hay un dosha con las viviendas, hay un dosha negativo. Dosha significa influencia negativa. Se dice que la pareja no podrán estar estables en un lugar fijo. Siempre van a tener problemas de vivienda, van a estar cambiando, mudando de un lugar a otro, de una casa a otra, van a estar reestructurando una casa, una propiedad, ¿no? O uno tiene que viajar porque trabaja lejos, se distancia. La cuestión es que siempre van a estar como separados, distanciados, o no hay como un lugar fijo o estable, y siempre pueden tener problemas de propiedades, de casa, de vivienda. Este será como, podríamos decir, el problema principal. A veces uno tiene que, para este caso, se adora a Ganesh, se canta mantras a Ganesh, uno puede adorar a Ganesh y en ese modo pueda, puedan solucionarse los problemas. A veces sucede que cuando esta compatibilidad se activa entre un hombre y una mujer, a veces este dosha puede causar de que la esposa se vuelva como una enemiga, la esposa se vuelva como que a uno lo ataca, como que la esposa se vuelva un poco colérica con uno o el esposo se vuelva un poco colérico con uno. Esto es el dosha que produce Ganesh. ¿Ok? En cambio, si el dosha es Surya, si se produce Surya, el número 2 Surya, aquí los problemas van a ser completamente económicos. No habrá riquezas, problemas financieros pueden ser muy altos, inestabilidad en el dinero, no hay ganancias, no hay riquezas, hay muchas complicaciones económicas, serios problemas se pueden presentar justo después del matrimonio, serios problemas se pueden manifestar y la unión se hace infeliz. Los sabios recomiendan si se presenta una compatibilidad entre un hombre y una mujer a nivel de Surya, se debe evitar la unión, no se recomienda. Después tenemos Vishnu. Vishnu es un tipo de compatibilidad que se relaciona mayormente, la preocupación son los hijos. Los hijos o no nacen hijos o los hijos serán un gran problema. Los hijos o uno puede unirse a personas que tienen otros hijos, los otros hijos crean problemas al matrimonio o uno no tiene hijos o los hijos nacen con problemas o dificultades, hay mucho dolor, mucho sufrimiento con relación a los hijos. Eh, es preferible no
casarse, no unirse si se presentan estos problemas. No se recomienda la unión. Si es Vishnu, si sale Vishnu, no se recomienda la unión, porque usualmente afecta a los hijos. Algún sufrimiento. Justo después del matrimonio se presentan estos problemas o los hijos causan problemas de diferentes tipos. Por otro lado, sí, he visto casos de personas que los hijos pueden estar bien, pero son enfermos, hay problemas, alguna dolencia o sufren. En caso que se produzca el cuarto, Durga, Durga puede ser pasable. Durga significa que uno no se debe preocupar. Durga significa que la esposa morirá primero, no prematuramente, pero al menos se sabe que la esposa es la que morirá primero, debido a mala salud o algunos sufrimientos, pero eh, puede ser de una edad mayor, ¿no? Aquí vemos ya que es quién es el que deja el cuerpo primero, en este caso sería la esposa. En cambio, si es Shiva, en este caso el que dejaría el cuerpo sería el marido, el esposo, deja primero el cuerpo debido a problemas de salud y causa sufrimientos en el matrimonio. Pero esto sucede en una edad ya no prematuramente, no prematura. O sea, tanto Ganesh como Durga y Shiva pueden sobrellevarse. La muerte se va a manifestar tarde o temprano, se tiene que manifestar. Uno de los dos tiene que morir primero. La cuestión es que no muera prematuramente, ese es otro discurso. Pero la muerte siempre se va a manifestar, va a estar ahí presente la muerte. Entonces, tanto Ganesh como Durga y Shiva son, eh, podríamos decir, pasables, se pueden sobrellevar. En cambio, si se activa en una compatibilidad Surya y Vishnu, no, eso hay que evitarlos a toda costa. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Es simple, aquí vemos por ejemplo la luna, el nakshatra dispositor de la luna del hombre, en este caso es Mercurio, ¿no? Esta persona tiene la luna en Escorpio, está en la constelación de Yeshta, es Mercurio. En el caso de la mujer, en el caso de la mujer, tiene la luna en el signo de Aries, el nakshatra dispositor es Venus. Entonces tenemos que analizar entre Mercurio y Venus cómo están dispuestos. Entonces siempre se inicia con el planeta que corresponde al hombre y siempre se inicia con el planeta que corresponde al hombre y siempre se va, ¿no?, de abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces vemos que Mercurio está en la primera fila y Mercurio sería la constelación del hombre, se pone como uno y Venus está en la segunda fila, que sería la mujer, Venus, la mujer. Entonces vemos que hay dos líneas de separación, dos filas de separación. Entonces vemos que la unión es Surya. Surya es la unión. Entonces hay problemas económicos serios. No se recomienda la unión, aunque tengan compatibilidades en diferentes niveles, aunque tengan compatibilidad en algunos aspectos, no se recomienda la unión, porque este punto es muy preciso, es muy marcado. Se crean sufrimientos serios a nivel
dinero, a nivel de familia, etcétera. Entonces en este caso no se recomendaría la unión. Hay que dejar de lado aquí el sentimentalismo, hay que decir las cosas tal como son, especialmente para evitar los sufrimientos. Entonces, aquí hay otro factor importante. Esto entra eh, en parte a un principio eh, entra en un principio de la constelación. Es un los nakshatras, cómo interpretar los diferentes nakshatras. Vamos, en la próxima clase vamos a estudiar nakshatras para poder comprender este sistema del Navatara, cómo son los movimientos de la mente, los movimientos de la mente. Se dice que de acuerdo a estos principios, la constelación en esta tabla de Navataras, cada distancia que se produce de una luna con la otra luna crean un tipo de karma, un tipo de vibración, un tipo de tendencia psicológica o mental. Hay que saber interpretar en este nivel los diferentes, las diferentes distancias que existen entre la luna de uno con la luna de otro. En este caso, por ejemplo, se ve la luna se encuentra en una constelación y se dice que la séptima constelación, desde donde se ubica la luna, eh, es donde la persona va a generar una influencia vada. Vada significa una influencia de aflicción total o de muerte total, como que alguien quiere matarme. Badak, esa es la característica, Vada. Badak significa eh, alguien que está tratando de matarme. Eso significa Badak. Uno tiene unos sentimientos cuando, supongamos, hay personas que a uno lo envidian, hay personas que a uno le desean el mal, ¿no? Pero se dice que esta condición vada de la mente es la peor condición Badak. Es como que uno trata de matar, uno trata de producir pérdidas, uno trata de producir la muerte. Es la séptima constelación desde la luna. La séptima constelación desde la luna. Hay que ver cuál es el planeta que cae en la séptima constelación de la luna, cuál es el planeta regente. Y hay que personificar a ese planeta. Hay que personificar ese planeta. Si uno personifica los planetas, uno podrá tener una idea de quién será la persona que podrá causarnos daño o crearnos sufrimientos en la vida. Hay que personificar a este planeta. A veces se relaciona con la muerte física. Puede ser muerte literal, muerte física. Si es Mercurio, por decir el regente, se puede producir una muerte financiera. Si es el Sol, puede producirse una muerte espiritual. Si es Júpiter, puede producirse una muerte del prana, es decir, el prana se va. Entonces, si es Marte, se pueden producir muerte en las propiedades.
o muerte de los hermanos causan problemas, depende. Entonces, la cuestión es que si el planeta, el séptimo nakshatra desde la constelación de la luna, si el séptimo nakshatra está regido por Venus, entonces ahí se presentan problemas. Aquí ustedes pueden ver, Yagma es positivo, Sampad es positivo, Vipad es negativo, Shema es positivo, Pratya es negativo, Sada es positivo, Vada es negativo, Mitra, Timitra, ambos son positivos. Entonces, cada distancia tiene un significado específico que se relaciona con la mente. Pero esta séptima distancia es, de todas las distancias, la séptima es la más negativa. La séptima es la más negativa. Es la peor de todas, la séptima. Entonces, si Venus es el planeta regente de la séptima constelación donde está ubicado la Luna, entonces aquí vemos que si personificamos a Venus, eso significa que la persona va a destruir, o uno destruye a la pareja, o la pareja lo destruye a uno. Una de dos. Pero usualmente es la pareja que lo quiere destruir a uno. Le hace la vida muy imposible. Hay que evitar este tipo de personas. Hay que evitar. Estas son personas que crean muchos sufrimientos en uno. En cambio, si la novena constelación desde la Luna está regida por Venus, son personas que dan mucha fortuna. Se dice que de los más positivos en este grupo, los más positivos es la novena constelación, y de este grupo el más negativo es la séptima constelación desde la Luna, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, una persona que nace con la luna en Danishta, la luna en Danishta está regido por Marte, y si contamos nueve constelaciones, la constelación cae en la séptima constelación cae en Varani, Varani, una constelación regida por Venus. O sea, todas las personas que nacen con la luna en Danishta van a querer destruir a su pareja o son destruidos por su pareja. Entonces, hay que evitar a estas personas. Por ejemplo, otra constelación es Ardra. Si la luna está en Ardra, la séptima constelación, ¿no? Según la carta, la séptima constelación sería Purva Palguni. No, si uno aquí ha habido un error, la luna en el signo de Mrigashira, en la constelación de Mrigashira, Ardra está regido por Rahu, Mrigashira. Entonces, si la luna está en todas las constelaciones de Marte, si uno nace con la luna en constelaciones de Marte, ¿cuáles son las constelaciones de Marte? Danishta, Mrigashira y Chitra. Danishta, Mrigashira y Chitra. Para estas personas, la séptima constelación va a caer en una constelación regida por Venus. Por ejemplo, si uno nace con la luna en Danishta, la séptima constelación será Bharani. Si uno nace con la luna en Mrigashira, la séptima constelación será Purva Palguni. Si uno nace con la luna en Chitra, la séptima constelación será Purva Ashada. Y todas están regidas por Venus. Entonces, estas personas
tienen un karma muy difícil, la mente actúa muy negativamente con relación a la pareja. Entonces hay que evitar a estas personas, hay que evitar. Ahí, sobre todo a nivel sentimental, a nivel amoroso. Los problemas son mayormente a nivel sentimental, a nivel amoroso. A nivel amoroso. En cambio, eh, si una persona nace con la luna en las constelaciones solares, ¿no? Solares, ¿cuáles son? Uttarashada, Crítica y Uttara Falguni. La novena constelación siempre va a caer, ¿no? La novena constelación será Venus. Esa será la novena constelación para estas personas. Estas personas van a generar un efecto muy auspicioso en la vida de uno. Entonces son parejas que dan fortuna. Aquí podemos ver parejas que dan fortuna y parejas que dan infortunio. Sí, todos estos detalles se van a analizar más cuando hagamos el curso de Nakshatras, para que tengan una idea. Aquí es muy importante también ver este principio. Ok, vamos a hacer la última pausa. Ya después terminamos. Vamos a hacer una pausa de unos minutos y para continuar con los muhurtas de matrimonio. Ok, paro aquí.